Buenos días, mis queridos hermanos. Hoy les estaré hablando de Génesis 37 en adelante sobre José es vendido por sus hermanos. Comenzamos hablando con Génesis 37 del 1 al 4, donde nos relata la historia, un poco de la historia de José. José, un joven de apenas 17 años, amado por su padre, el cual le regaló una túnica de diversos colores. Se cree que esta túnica representaba el hecho de que José recibió su primogenitura. ¿Cómo fue esto posible si José no era el primer hijo de Jacob, o sea, de Israel? Pues esto se debe a que Israel lo tuvo en su vejez, y también porque José fue el primer hijo de Raquel. Raquel, una mujer que luchó y sufrió porque no podía darle un hijo a Jacob, porque Dios había secado su vientre. Después de muchos años, mucho intento, Raquel queda embarazada y ahí es donde nace José. Israel amó tanto a esta mujer que trabajó mucho para obtenerla, para que fuera su esposa. También este joven tenía un corazón bondadoso y gentil, lo cual Dios comenzó a revelarse en él y mostrarle en sueños su futuro. Pero por otro lado, José era aborrecido por sus hermanos. Dice la palabra, y amaba a Israel a José más que a todos sus hijos. Cualquiera diría que Jacob era un padre egoísta por querer más a un hijo que a los otros, pero yo no lo veo así. En muchas familias se ve esta clase de amor y siempre se dice que hay un favoritismo, pero en este caso de José existe un amor de un padre, el cual puede ser su abuelo. En este caso, los abuelos tienden a ser más consentidores con sus nietos más pequeños, por el simple hecho de que temen que no sepan aún defenderse, ni estar preparados para sobrellevar una responsabilidad tan grande como ahorita Jacob en ese tiempo se sentía frustrado, se sentía con temor de que a José le pasara algo andando con sus hermanos apacentando las ovejas. Como le dije anteriormente, José fue el primogénito de Raquel, una mujer por la cual Israel trabajó 14 años para hacerla su esposa y a la cual amó hasta el día que ella falleció. Entonces no podemos juzgar el amor de Israel hacia José. Solo era un abuelo atrapado en un cuerpo de un padre queriendo proteger a su hijo, el cual aún le faltaba cosas por aprender. Ahora continuamos con los versículos del 5 al 11, donde habla sobre los dos sueños de José. He escuchado decir que José siempre fue muy creído, que se quería ser exaltado, quería dársela más que los demás por sus sueños. Pero creo que no es así. ¿Quiénes de los que me oye en este momento, cuando les ocurre algo que le da alegría o esperanza, se quedan callados? Creo que son muy pocos. La mayoría compartimos ese sueño, esa buena noticia, esa esperanza con quienes amamos. El hecho de que otros lleven consigo ras de amargura y vean este punto como si José quería exaltarse a sí mismo y ponerse sobre encima de todos sus hermanos y su familia, pues no está bien. Como hermanos, tanto de sangre como de fe, debemos de tener claro que siempre habrán algunos familiares, amigos y seres queridos que le irá mejor en la vida,
Y ustedes se preguntarán, ¿por qué? Yo pienso que es por nuestras actitudes, carácter y fe. Sabemos, aunque no lo aceptemos como somos, sentir un poco de rabia o envidia porque a alguien le sucede algo bueno. Eso no está bien. Debemos de revisarnos y llevar ese sentimiento a Dios. Más en un caso como el de José. Él simplemente contó 2 sueños poderosos que Dios le dio, pero aún no estaban concretos. Aún así, sus hermanos se llenaron de ira, rabia, envidia y enojo y maldad, porque José comentaba en estos sueños que ellos se iban a inclinar ante él. Continuamos con los versículos del 12 al 22, donde relata que Jacob le pide a José que busque a sus hermanos que estaban en Siquem y le avise cómo están. José no lo consigue en Siquem, sino que lo consigue en el Dotán. Y dice la palabra que cuando ellos vieron que José venía a lo lejos, antes de que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarlo. Y dijeron el uno al otro: he aquí viene el soñador. Ahora pues, venid y matémosles, y echémosles en una cisterna, y veremos, alguna mala bestia lo devoró, y veremos qué será de su sueño. ¡Wow! ¡Qué grado de maldad! Solo por una túnica al principio y ahora por los sueños de José. Por eso hoy en día tenemos que tener cuidado de saber a quién revelarle o contarle las cosas que nos suceden. No sabemos qué persona tan cercana a nosotros nos habla, nos trata, pero por dentro pueden llevar una raíz de envidia o amargura. Recuerden que en Proverbio 13:3 dice: el que refrena su lengua protege su vida, pero el ligero de labios provoca su ruina. También hay un pasaje en la Biblia, en el Salmo 139:4, que dice: no me llega aún la palabra en la lengua, cuando tú, Señor, ya la sabes toda. En este refrán nos podemos enfocar que el Señor ya sabía lo que los hermanos de José iban a decir, lo que ya estaban tramando antes de que lo hiciera. Y de antemano los hermanos de José le harían toda esta cosa, aunque no lo crean. Las promesas de Dios se cumplen en cualquier momento y Dios puede utilizar cualquier circunstancia, por más difícil y dolorosa que sea, para hacer cumplir su palabra y sus promesas. En Proverbio 19:21 dice: muchos son los planes en el corazón del hombre, mas el consejo del Señor permanecerá. Los hermanos de José creyeron que se iban a deshacer de José y su sueño, que hasta ahí había llegado el futuro de José y el futuro de su sueño, y que estos se iban a quedar así, en simplemente sueños. Pero se les olvidó que muchos son los pensamientos del hombre, mas lo de Dios permanece, porque Él aún está en el trono y hace valer su palabra y lo que Él da. Seguimos con Génesis 37 y los versículos 23 al 28, donde dice: luego José fue echado en una cisterna vacía, y ellos le quitaron a José su túnica, la túnica que su padre le había dado, y se sentaron a comer pan, y luego lo vendieron a los ismaelitas. Este pequeño pasaje que acabo de leer también lo pueden conseguir en Hechos 7:9, donde dice: los patriarcas, movidos por envidia, vendieron a José para Egipto, pero Dios estaba con él.
pesar de que lo lanzaron en la cisterna, me imagino así gritando, llorando, suplicando que lo sacaran, ellos simplemente estaban comiendo pan, como si nada, como si vieran, no sé, ni siquiera un animal se trata así. Y después lo vendieron. Más adelante, Génesis capítulo 39, versículo 1 al 23, está el relato de José y la esposa de Potifar. Dice en los primeros versículos: mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Hasta Potifar, el jefe de seguridad del faraón, se dio cuenta de que José no estaba solo y que Jehová estaba con él. José pasó de ser esclavo a mayordomo en la casa de Potifar, el jefe de seguridad del faraón, y dice que este hombre vio que Jehová estaba con José, ya que todo lo que él hacía prosperaba en su mano, lo cual Dios le mostró no solo a Potifar, sino a todo lo que en ese lugar estaba, que José, siendo esclavo, podía hacer cosas maravillosas. Pero, como era de esperarse, la mujer de Potifar se interesó en José, la cual lo sedujo y lo intentó hacerlo pecar. Pero él, aún así, tenía su fe puesta en Dios y sabía que estaba mal hacer algo en contra de la voluntad del Padre, cuando a pesar de todo, Dios no lo había dejado solo ni un momento. Por lo tanto, esta mujer, al igual que los hermanos de José, se llenaron de rabia por no obtener nada de él. Lo acusó de abuso y Potifar tuvo que meterle en la cárcel a José. Dice la palabra que Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel entregó en mano de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí, él lo hacía. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de la que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José, y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Esto me hace recordar a un pasaje de la Biblia en Romanos 8:28 que dice: y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien, esto es, a lo que conforme a su propósito son llamados. Desde el capítulo 40 de Génesis, versículo 1 al 23, está la historia de José cuando interpreta dos sueños, lo cual dice en el primer versículo de este capítulo: aconteció después de estas cosas que el copero del rey de Egipto y el panadero deligieron contra su señor el rey de Egipto, y se enojó el faraón contra sus dos oficiales, contra el jefe de los coperos y contra el jefe de los panaderos, y los puso en prisión en la casa del capitán de la guardia, en la cárcel donde José estaba preso. Qué coincidencia, ¿verdad? Ahora, José, un hombre que después de haber pasado por tanto, aún así seguía siendo amable, y le dio la interpretación de estos sueños a estos hombres, lo cual a los 3 días se iban a cumplir, se iban a hacer realidad. Uno soñó que estaba frente a unas uvas, y el otro soñó que unos samuros comían de su cabeza. Y José le dio la interpretación y dijo que uno iba a regresar a su labor de trabajo y el otro iba a morir por tratar de matar al faraón, sin saber José que este gesto de amabilidad más adelante lo iba a llevar a estar delante del faraón. Por eso, queridos hermanos, cuando alguien necesite de ti y tú puedes atenderlo, hazlo. No sabes qué bendición te tiene Dios preparado detrás
de este gesto de amabilidad. Hay un dicho que dice: haz el bien y no mires a quién. En Génesis capítulo 41 del 1 al 57 relata sobre que José interpreta el sueño de Faraón. Dice el sueño, pero en realidad fueron dos, porque el primer versículo comienza diciendo: aconteció que pasados 2 años tuvo Faraón un sueño, pero fueron dos. Y bueno, José fue llevado delante del Faraón, el cual tenía una inquietud por 2 sueños que Dios le había puesto en él, y los cuales ninguno de los sabios ni magos de Egipto pudieron darle su interpretación de estos sueños. ¿Y saben por qué? Porque cuando Dios te da algo que tú no puedes comprender, solo un hombre o una mujer que viva en el mismo espíritu de Dios puede darte la explicación de lo que Dios ha entregado a tu vida. Nadie que viva lejos de la voluntad del Padre puede decirte qué hacer o no con lo que Dios te dio. José, a darle la interpretación de los sueños y explicarle que vendrían 7 años de abundancia y luego 7 años de escasez, también a través de la sabiduría de Dios, José le dio una solución de lo que el faraón tenía que hacer para evitar que su pueblo muriera de hambre. Le dijo que pusiera gobernador sobre todo Egipto, que se encargara de sembrar e ir guardando alimento para estos 7 años de hambre. Por lo cual el faraón, a ver que Jehová estaba con José, nombró gobernador de Egipto. O sea, José pasó de ser esclavo, mayordomo, estar a prisión, ahora ser el segundo hombre con más mando en Egipto. Después del faraón, José pasó a ser el segundo hombre más poderoso. Esto solo sucede cuando andamos caminando bajo cielos abiertos y bajo la fe de Dios. Ahora vamos a adelantarnos mucho más. Desde los capítulos 42 de Génesis al 46 narra todo lo que José hizo para obtener alimento y luego cómo los almacenó. Y dice la palabra que José ayudó a su familia, a sus hermanos, que tuvieron que ir hasta Egipto a buscar comida porque no conseguían. Y no tuvo rencor hacia sus hermanos a causa de que esto lo vendieron. José se olvidó de eso, a pesar de que dice que al principio lo metió en la cárcel y eso le estaba probando el corazón, pero no tenía ni una raíz de amargura. Más bien, más adelante, hizo un banquete en su casa y recibió con agrado, con amor, con dulzura a sus hermanos, tal cual como Dios recibe a cada uno de sus hijos que se han alejado de Él. Y cuando regresan a Dios, no lo juzgan, no lo señalan. Él solo espera ver de nuevo a sus hijos buscando su favor. Esto me hace recordar a una parábola del hijo pródigo, la cual está en Lucas 15 del 11:32, el cual le pidió al padre la parte de su herencia y se fue. Este hijo se fue con la parte de su herencia. La gastó, duró años por allá haciendo desastre. Cuando no tenía nada, que estaba pasando necesidad, decidió regresar a su casa, a la casa del padre, donde estaba su padre con la gente que le trabajaba y su otro hermano. Y el padre, cuando vio a lo lejos que este joven venía, se alegró tanto que hizo banquete. Lo recibió con los brazos abiertos, lo mandó a lavarse, le colocó ropa limpia. Y su hermano no entendía por qué su padre hacía esto. Pasa que el amor todo lo puede. Y cuando hay amor de promedio, todo lo perdona. Porque dice la palabra en 1 Corintios 13, 4, 8. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso,
No se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. José no solo fue un joven que vivió dentro del amor de su padre, también él fue abusado, tentado, humillado y por último exaltado. Aún así, en ningún momento José desmaya, ni reniega de Dios. Todo lo contrario, él permanece confiado en la promesa que Dios le dio a su padre y a su antepasado, cuando Abraham. Las circunstancias no lo hicieron endurecer su carácter, ni cuando pasó a ser gobernador de Egipto lo hizo volverse engreído. Un hombre que atravesó diversas dificultades y aún así se mantuvo de pies, nos muestra que si mantienes tu fe, puedes triunfar donde quiera que estés y cual sea tu dificultad. Por último, mis queridos oyentes, recuerden que debemos andar por fe, no tanto por vista, por fe, puesto la mirada en Jesús, en Dios. No importa cuál sea la circunstancia, cuál sea el problema, por más doloroso que sea, por más difícil que sea, no aparten su mirada de Jesús. Porque recuerden a Pedro cuando caminó sobre las aguas. Pedro bajó de la barca, iba caminando mirando a Jesús, pero cuando volteó su mirada y vio la tormenta, Pedro sintió miedo y se hundió. Cuando alejamos la mirada de Jesús, nos hundimos en los problemas, nos hundimos en las circunstancias, nos hundimos en el dolor, en las dificultades. Y es allí donde nuestra fe mengua, donde nuestra fe desmaya. José pasó todo lo que pasó y su mirada siempre estuvo puesta en Dios, su confianza en Dios, su fe en Dios, porque él tenía confianza y fe de esas promesas que Dios le había dado a su padre, a su abuelo, a su bisabuelo. Así que así debemos andar. Recuerden que dice la palabra en Hebreos 11:6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Dios me le bendiga, Dios nos lo guarde y nos vemos en otro próximo capítulo de enseñanza, de estudio de la palabra de Dios con Raquel.